todos mis colegas son gente súper capacitada y muy experimentados en el tema de la bionanotecnología. Hoy nosotros sabemos que el modelo de medicina que estamos viviendo es un contexto muy difícil porque estamos trabajando medicina reactiva. ¿Qué significa eso? Que estamos tratando síntomas de las enfermedades, a veces de sus complicaciones o normalmente de sus complicaciones, pero no estamos atendiendo la raíz de los fundamentos, el origen de dónde surgió esta enfermedad, que casi siempre es el desequilibrio bioquímico del paciente. Entonces, esta medicina reactiva, sí, que reacciona a los síntomas, es lo que va haciendo que usted cada vez vaya teniendo un arsenal de medicamentos cada más grandes que le contaminan muchísimas veces por los efectos colaterales más su organismo y que pareciera que más bien se va complicando el asunto. Por lo tanto, urge un nuevo consenso en el tema de salud en este siglo XXI. Y la urgencia también que en este consenso logremos médicos cada vez más visionarios, estarnos uniendo a un nuevo paradigma que camine en los dos sentidos. Hoy ya no se puede solamente corregir, hoy es urgente y creo que el fenómeno que vivimos hace muy poco tiempo nos deja claro que necesitamos empezar también a prevenir y a corregir. Es decir, ya no se trata solamente de estar viendo las enfermedades hoy, es importantísimo que nosotros veamos a los enfermos. Y eso es lo que nosotros los médicos que usted nos va a estar conociendo en esta noche, estamos enfocados en esto. Por lo tanto, hoy nosotros sabemos y quedó plenamente demostrado, nadie puede rebatir esta afirmación, que la salud es el activo más importante de cualquier economía. No solamente la economía de los países, estamos hablando de la economía de una familia y estamos hablando de la economía de un paciente. Está plenamente comprobado en la economía de la salud, que es una área de la medicina de investigadores economistas en salud, donde ven el costo de la salud y la enfermedad. Y ellos han concluido, escúcheme bien esto, y si tiene pluma y papel, por favor, anótelo, es 21 veces más caro atender una enfermedad que prevenirla. Entonces, desde este contexto, usted empiece a ver que si no detiene esa carrera en la que usted está con esa enfermedad crónico-degenerativa que quizás tiene desde hace varios años, usted no va a después tener el dinero que le alcance para que usted pueda estar atendiendo todos los síntomas y las complicaciones de la enfermedad por la que usted hoy está aquí y le hacemos un agradecimiento desde el corazón de que esté aquí, porque eso significa que usted tiene interés en saber, conocer y para nosotros es en esta propuesta visionaria que le pedimos que se una, es que no solamente conozca usted las causas, sino que le invitamos a que actúe en consecuencia. Para esto hay una frase que a mí me encanta de Arthur Schopenhauer, que dice que la mayor de las locuras es sacrificar la salud por cualquier otro tipo de felicidad. Creo que ya se acabó el tiempo en donde las personas le dan más valor a un carro y a su manutención y a estarle dando el servicio y jamás acordarse de que su cuerpo también es una máquina biológica perfecta que requiere mantenimiento. Esos son los paradigmas que nosotros estamos tratando de cambiar en la mentalidad de los pacientes y que le demos ese valor a ese activo tan importante que se llama salud. Fíjese bien, ¿en dónde estamos ahorita, tanto médicos como pacientes? Estamos realmente dejándonos ir por lo que los sentidos y la lógica nos enseña y la academia lo reafirma. Vamos por lo que se ve. Entonces, vemos un paciente, vemos síntomas, vemos signos, mandamos a hacer estudios de laboratorio, quizás también nos reafirmamos el diagnóstico con gabinete, todo eso lo estamos viendo. Todo eso nosotros sabemos que es un modelo bastante caro para el paciente principalmente. Hoy nosotros queremos que vaya usted a la profundidad del pensamiento y del análisis para que se dé cuenta que nosotros, los médicos que estamos en esta propuesta visionaria, vamos a profundidad, a lo que quizás usted no ve, quizás se ha dejado de percibir y de valorar, y lo que usted simplemente tiene que entender que en su cuerpo hay una toxicidad acumulada
por diferentes desequilibrios bioquímicos que ni usted ni su médico quizás han estado atendiendo y a donde nosotros los médicos que estamos con Sanki y en Sanki estamos nosotros tratando desde ahí empezar a solucionar los problemas de salud de los pacientes. Para nosotros es muy importante que usted entienda que hay una función mitocondrial que es el 70% de responsable de la salud o la enfermedad que usted ande cargando y que si usted no conoce estos conceptos, yo le felicito que usted hoy nos acompañe en esta primera edición del 2024 y se dé por fin el razonamiento y se permita tener esa apertura a esta gran verdad, que lo que usted ve, la glucosa que usted quizás se mide todas las mañanas con su dedito, lo que el laboratorio le está diciendo, esa no es su realidad, esa es la consecuencia de lo que usted no está viendo a profundidad y que hoy nosotros queremos reflexionar junto con usted. Hay algo muy importante que se llama inflamación. Para esto, déjeme decirle que la inflamación está manejada perfectamente por nuestro cuerpo en dos vertientes. Está lo que se llama la inflamación aguda y está lo que se llama la inflamación crónica. ¿Cuál es la diferencia de estas? En la inflamación aguda, usted a lo mejor va a tener hinchazón, va a tener enrojecimiento, pero algo muy importante, usted va a tener dolor evidente. Ese dolor evidente va a obligarlo a usted a que tome acción y busque corregir ese problema de esa zona inflamada por la causa que haya sido para corregirlo. ¿A dónde tenemos que ir? A lo que no se ve y lo más importante, a lo que no duele, porque la inflamación crónica, que es la que está generando, es el hecho propicio o esa profundidad del iceberg que le acabo de mencionar en la diapositiva pasada, es lo que va haciendo que su cuerpo siga manteniendo la enfermedad activa muchísimas veces a pesar de buenos protocolos o buenos tratamientos instaurados por su médico, pero mientras la inflamación esté ahí, pues el problema usted lo va a seguir sosteniendo. En pocas palabras, no se trata de que usted, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, el hipotiroidismo, o por lo que usted hoy nos quiera preguntar, nosotros no atendemos no atendemos las enfermedades. Nosotros lo que le estoy tratando de decir desde hace 5 minutos es que nosotros atendemos las causas, que por primera vez, más allá de solamente ver su enfermedad, nosotros queremos que usted razone junto con su cuerpo, que trabaje junto con nosotros para que vaya y empiece a combatir esto que es el asesino silencioso, que se llama inflamación crónica. Entonces, y recuerde, de todo lo que le voy a hablar hoy, no hay dolor. Entonces, si usted está esperando que lo que yo le mencione, usted crea que pues es que no me duele nada, no tengo nada de eso, doctora, es que ese es el gran peligro y la gran trampa. No hay dolor. Y de ahí viene la confianza falsa que usted está teniendo de creer que porque no le está doliendo o porque usted tiene medicamentos que suprimen el dolor, usted está haciendo cosas a favor de su salud. Hoy llegó el tiempo en que realmente haga las cosas en serio y que le permita a esta tecnología maravillosa que nosotros los médicos en mi caso personal, desde hace 12 años, no solamente prescribo a mis pacientes, sino que lo consumo todos los días, me ha permitido, pues bueno, que hagamos realidad esa promesa que es en este siglo XXI la medicina, que nos permite tener más cantidad de años, pero nosotros estamos procurando que usted la tenga no solamente cantidad, sino calidad en su vida. Ahora, esta inflamación crónica, y aquí viene el núcleo de esta pequeña charla, y ponga mucha atención y recuerde, de estas 9 causas que le voy a mencionar, ninguna le va a dar dolor, y allí es donde radica el peligro. Vamos a hablar en primer lugar del estrés oxidativo. ¿Qué significa esto? Que en realidad ese proceso que usted ve que surge en una manzana o en un aguacate cuando usted lo parte, esa reacción con el oxígeno del exterior hace que se oxide, ¿sí? Ese mismo proceso está pasando dentro de su cuerpo y esa oxidación va haciendo que sus células envejezcan rápidamente y estén empezando a caer en una disminución en sus correctas funciones. Recuerde que las células forman tejidos y los tejidos forman órganos y los órganos forman aparatos y sistemas. Entonces, usted, por ejemplo, no tiene diabetes, usted tiene una disfunción
de su páncreas y tiene un desequilibrio bioquímico y está todo soportado por inflamación crónica. Esto espero que lo haya logrado llevar en esta línea de pensamiento para que se dé cuenta qué importante es que nosotros lleguemos a la profundidad de su problema. Punto número 2 o causa número 2 de la inflamación crónica es el desequilibrio metabólico. Hoy nadie puede negar que no sabemos comer. Hoy que pareciera que hay más accesibilidad a los alimentos, ¿sí? Hoy tenemos una verdadera pandemia que se llama diabetes. No es coronavirus, es una diabetes mellitus, que es una enfermedad que literalmente nos está matando a las personas, a nuestros seres queridos, porque todo empieza por un desequilibrio metabólico que no se pudo atender a tiempo. El sobrepeso, la obesidad, no es solamente tema estético, es un tema de salud urgente de atender. Bien, tenemos la causa número 3, que es el desequilibrio de los minerales. Fíjense, esto que le estoy diciendo no es nada nuevo. Esta investigación ha sido 2 veces en la historia de la medicina galardonada con premios Nobel de Medicina. El primer científico que lo hizo ganó 2 veces el premio Nobel y demostró que todas las enfermedades necesitan un pH ácido en la sangre para que las células puedan empezar a mal funcionar y estar generando las enfermedades. Por eso para nosotros en Sankey, los médicos, sabemos que la correcta función y el equilibrio de los minerales del cuerpo tiene que ver relativamente o más bien estrechamente con todas las reacciones bioquímicas de nuestro cuerpo. Luego tenemos la causa número 4, que es la flora intestinal deficiente. Esto no es solamente un tema que usted pueda estar creyendo que es superficial. Hoy se sabe por los últimos avances científicos que inclusive la flora intestinal, que hoy la ciencia le llama microbiota, en realidad está alojada en el aparato digestivo en el intestino y de ahí está dependiendo la correcta función del sistema nervioso. De ahí está dependiendo el que las dietas funcionen para tener un correcto peso y un correcto equilibrio metabólico. También de la microbiota está dependiendo que usted tenga un sistema inmunológico que esté funcionando de manera correcta. Ojo, por si usted nos va a empezar a preguntar por enfermedades autoinmunes, de entrada subraye esta causa porque es de los temas que nosotros le vamos a recomendar que corrija. Otra de las causas que nosotros tenemos para que usted tenga inflamación crónica indolora o sin dolor es el estreñimiento crónico. Es algo increíble que la gente se acostumbra a estar defecando a veces 2, 3 veces por semana. Eso es una permanente autointoxicación que evidentemente va haciendo que el líquido extracelular donde están nadando sus células, pues sea agua llena de toxicidad. Y es lógico pensar que ahí no es posible que las células estén trabajando correctamente y que nosotros es como si usted quisiera decorar su casa teniendo toda su casa cuarteada y sucia. Entonces, esta analogía es muy importante que usted se una a mi línea de pensamiento para que se dé cuenta que la importancia no es obligar a la célula a funcionar. Lo importante también para nosotros es que desde que usted corrige el estreñimiento crónico, estamos corrigiendo, tratando de limpiar el líquido extracelular en donde están viviendo sus células y usted desde ahí empieza a tener disminución de la inflamación. Otra de las causas de la inflamación es la microcirculación débil, obstruida, deficiente. Y déjeme decirle que los japoneses que nos respaldan, ¿sí? Este laboratorio Mayor, trajeron y somos vanguardistas y somos pioneros en estar tocando este tema de la microcirculación de una manera muy puntual, porque quiero que imagine su cuerpo en donde usted tiene, como si fuera un jardín, un sistema de riego perfectamente organizado y tiene desde la manguera que sale conectada a la llave, que sería en este caso el corazón, y cómo esa manguera se va dividiendo hasta llegar a mangueritas pequeñititas que son las que están dándole quizás ese goteo, esa perfusión
a las plantitas, que en su caso serían las células, y que si usted las tiene obstruidas, pues definitivamente ya entiende por lógica lo que estaría pasándole a esas plantas en el jardín o a sus células en caso de que usted tenga la microcirculación débil u obstruida. Cuando nosotros razonamos esto con nuestros pacientes, es cuando ellos logran entender por qué es tan importante que nosotros abramos estos canales de microcirculación que se llaman capilares, porque esto es lo que les está pasando a los pacientes con insuficiencia renal. Si usted tiene diabetes mellitus, ponga muchísima atención en esto que nosotros le estamos mencionando, porque nosotros lo que queremos es que usted nunca llegue a tener pie diabético, nunca llegue a tener insuficiencia renal, retinopatía diabética, encefalopatía, etcétera, etcétera, ¿sí? Luego tenemos la causa número 7, que son las alteraciones del sueño. ¿Por qué es importante dormir de manera natural las suficientes horas? Porque sucede que también otro estudio científico galardonado con el Premio Nobel de Medicina acerca del ciclo circadiano, ¿sí? Estos científicos, que tampoco es nuevo, es simplemente una investigación que llegó a un nivel mucho más profundo, nos dicen que nuestro cuerpo tiene un horario con la luz del sol y con la noche, en donde entran los órganos a trabajar como una verdadera orquesta perfectamente sincronizada. Pero está comprobado científicamente, ponga mucha atención a esto, si usted se va a dormir con su celular o su tablet a la cama, ¿sí? Que las alteraciones del sueño están favoreciendo la falta de autorregeneración del cuerpo humano, porque es durante la noche en que el cuerpo utiliza, cuando la mente consciente ya no le estorba y usted está durmiendo profundamente, cuando el cuerpo hace ese trabajo maravilloso que se llama autorregeneración. Desde luego, usted le facilita este trabajo a su cuerpo si también tiene un estilo de alimentación muchísimo más saludable. Otra de las causas de la inflamación es el sedentarismo. ¿Qué significa esto? Pues todas las horas que usted pase sentado, sentada, sin moverse, sin activarse, pues está haciendo polvo su esqueleto. Ahí ya, por favor, le llevo a que usted piense por qué es que no es el hecho que no le esté dando resultado el tratamiento para la artritis, sino que si usted está en un proceso sedentario, usted está favoreciendo la pérdida de masa ósea o huesos y también, obviamente, la pérdida de la masa muscular. Y por último, yo creo que el tema más importante que sustenta la inflamación crónica y las enfermedades que están aquejando a la población es la enfermedad más terrible de todas, que es la enfermedad del no saber. La falta de información es lo que ha hecho que la gente tenga unas actitudes equivocadas hacia el compromiso de, junto con su médico, trabajar en equipo para recuperar su salud. ¿Se puede recuperar la salud? Yo lo que le puedo decir es que en mis muchos años que tengo ejerciendo mi profesión, el cuerpo humano nunca deja de sorprenderme porque él es capaz de hacer lo correcto cuando lo tratamos de forma correcta y cuando le damos lo correcto. Si usted no le está dando a su cuerpo lo correcto, usted le está pidiendo demasiado a su organismo. Le va a ayudar un tiempo, pero definitivamente usted va a agotar esa fuerza de autorregeneración de su organismo. Y no se trata de que usted aumente medicamentos, se trata de que usted conozca todo esto que hoy está recibiendo en esta información valiosa y que actúe en consecuencia, como se lo dije hace unos momentos. Este es un resumen para que usted tenga una idea. Si usted nos va a empezar a preguntar por Alzheimer, por Parkinson, la inflamación crónica ya está y todas son las consecuencias que se engloban ahí en esas grandes áreas de la salud, no son todas definitivamente, pero usted a lo mejor ya empieza a ver ahí problemas cardiovasculares, problemas del sistema nervioso, etcétera, etcétera. Ahí es donde ya usted está sabiendo, la diana, el centro del problema se llama inflamación crónica. Y esto tampoco es nuevo. Hace muchísimos años, el padre de la medicina, Hipócrates, sí, lo dijo hace tiempo, ¿verdad? Que las enfermedades no llegan de la nada, se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza, es decir, contra la forma en que nuestro cuerpo trabaja. Y por eso es que él nos nos dejó un axioma que muchísimas veces cuando estudiábamos medicina no lográbamos entender.
que no existen enfermedades sino enfermos. Hoy le puedo decir que esta sala está llena no de gente con enfermedades, sino gente desequilibrada, es decir, gente enferma en su reequilibrio bioquímico o en su equilibrio bioquímico que nosotros queremos ayudarle a que usted recupere. Por lo tanto, también decía el doctor Hipócrates que las enfermedades son estados cambiantes y ojo con esto, y hasta mal definidos porque cada paciente vive la enfermedad de manera personal. Por eso nosotros también en Sankey, aunque usted vaya a escuchar que manejamos 4 fórmulas extraordinarias, también estamos haciendo las adecuaciones conforme cada paciente va reaccionando a la administración de las fórmulas. Y esto también es algo muy importante, ¿sí? Bajo la mirada de 2 grandes científicos, sigue siendo hasta el día de hoy como que dijéramos 2 posturas, ¿sí? El doctor Luis Pasteur decía que a cada enfermedad corresponde un bicho, una bacteria, un microbio, y que por lo tanto lo importante era matar al bicho. Y luego sale el doctor Bernard Cloud, el maestro fisiólogo, o sea, el fisiólogo en el que todos nos formamos y aprendemos la forma en que el cuerpo trabaja. Y él decía, momentito, no es cierto, no es solamente el bicho, el virus o la bacteria, es el terreno, es decir, las condiciones del cuerpo humano en que la persona entra en contacto con esos portadores de la enfermedad para que entonces la persona pueda o no estarse enfermando y de diferentes niveles de gravedad. Pues todavía en la vida moderna estamos aún más obligados a que ninguna de las 2 posturas sea la que nosotros estemos tomando. Nosotros tomamos lo mejor de ambas posturas porque lo que queremos es que quien salga ganando, pues sean los pacientes. Entonces, por eso es que es la reflexión de esta charla, para que usted se dé cuenta que lo importante es, como dijo el doctor Bernard Cloud, su cuerpo deje de ser el terreno propicio para que las enfermedades se vayan generando, como también dice el doctor Hipócrates, con esos pequeños pecados diarios de todos los días, usted vaya empezando a incubar enfermedades. Tiene un encontronazo biológico con un virus o con una bacteria, usted va defendiéndose mal, porque su cuerpo está haciendo un esfuerzo extraordinario simplemente para mantenerlo en equilibrio, pero le resulta más complicado recuperar su salud. Muy bien, y por eso es que la propuesta de Sankey, mire, desde el nombre a los médicos nos gusta. Sankey significa, San son 2 sufijos japoneses, San significa respeto en grado sumo, y la energía vital que así le llama la medicina japonesa, la medicina china, la medicina coreana. Nosotros en Occidente le llamamos equilibrio homeostático. Entonces, es el respeto al equilibrio que el cuerpo sabe hacer, lo que nosotros hacemos con las fórmulas de sangre. ¿Y por qué a los médicos nos gusta esta propuesta? Déjeme decirle, porque es una propuesta que tiene misión. Es una propuesta que piensa en el bienestar de las personas, que tiene una visión muy clara, que es llevar a las personas a enseñarles a vivir en bienestar, a realmente recuperar su salud y no solamente controlar la enfermedad. Y porque es una empresa que maneja valores. Y eso a los médicos nos gusta, porque entonces al paciente lo metemos a esta filosofía y entonces va entendiendo la importancia de su salud. Muy bien, y bueno, este es el laboratorio que nos respalda, el laboratorio Ninafar. La parte que comercializa estas fórmulas se llama Sankey, que le acabo de presentar, y estas son las 4 fórmulas que nosotros les decimos los 4 titanes de la salud. Se las describo muy brevemente porque mi esperanza es que usted haya llegado a esta charla teniendo información de manera anticipada para que lo que nosotros le vamos a estar hablando usted le cobre mucho sentido. Empiezo de izquierda a derecha con la fórmula velar. Su nombre científico es Orizoden Sim5. Está hecha de olivo y de romero. Y lo que va a hacer es empezar a combatir los niveles de estrés oxidativo. Ya recordó que es la causa número 1 de inflamación. También le va a ayudar a estimular la microcirculación, otra de las causas de la inflamación, y le va a ayudar a que usted tenga una red mitocondrial muy poderosa. ¿Por qué nos interesa tanto la mitocondria? Pues porque es el 70% de donde está dependiendo que usted esté en equilibrio.
que usted tenga suficiente energía, bueno, sus células, para que hagan su trabajo de manera correcta. Entre otros grandes beneficios, si yo me dedicara solamente a velar, nos llevaría toda la conferencia, pero me quiero ir muy rápido. Usted puede tener mayor información en sesiones especiales que hacemos, donde usted se va a sorprender de lo que estas fórmulas de bionanotecnología traen más de 40 años de investigación que los respaldan. Luego sigue otra fórmula que se llama científicamente Bovia. Su nombre comercial es Hasaki. Aquí con esta lo que vamos a fortalecer es su microbiota intestinal. Recuerda que le dije que esto es fundamental para su sistema nervioso y su sistema inmunológico. Bueno, nosotros ya tenemos con qué. Muchos médicos ahorita están abriendo su mente a los prebióticos y los probióticos. Kazaki va años luz adelantado. Nosotros aquí lo que le estamos dando son posbióticos o metabolitos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Fortalecer su microbiota intestinal, ayudarle a nutrir todas sus bacterias buenas para que usted tenga ese equilibrio que tanto necesita y desde luego tener una nutrición celular muchísimo más avanzada. Y desde luego también usted lo que va a hacer con esto es que va a asimilar mejor las proteínas, va a bajar esos intestinos agujerados con que la mayoría de la población anda, que eso también permite la autointoxicación. Luego tenemos la tercera fórmula que se llama Auxilian Night Reset. Científicamente usted lo va a conocer como Pronuit. Este le va a ayudar a controlar el desequilibrio metabólico que le mencioné. Le va a ayudar también a quitar el hígado graso, si es que usted ya trae hígado graso, ayudarle a mantener el poco o bien funcionamiento que usted pueda tener de su páncreas y le va a ayudar a ese control metabólico haciendo que lo que usted consuma de carbohidratos no se le conviertan en azúcar en un porcentaje que él se encarga de realizar. Y por último, tengo esta super fórmula farmacéutica que es un complejo biomineral que se llama INER 7. Este complejo es extraordinario, es una verdadera maravilla farmacológica porque por primera vez los médicos estamos teniendo minerales de origen 100% natural, de origen del mar, que nuestro cuerpo identifica inmediatamente y por eso toma los minerales, los cuales están en estos sobrecitos de 2.1 mililitro, aislados, separados y con su propia valencia. ¿Qué ventaja tiene esto? Que en cuanto entran a su cuerpo inmediatamente los toma y los lleva a las reacciones bioquímicas en donde él necesita estos minerales para que usted recupere su salud. Le va a ayudar también a esos problemas de estreñimiento, a limpiar su intestino, le va a ayudar a equilibrar todo el eje hormonal, le va a ayudar a que su esqueleto se fortalezca, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto que le estoy diciendo, ¿sí? Si usted es médico y me está escuchando, déjeme decirle que nosotros los médicos que estamos en Sanki nos basamos en hechos y no en opiniones. Y pues bueno, para esto tenemos los manuales de investigación. También usted puede tener como persona interesada en su salud o como médico tratante, ver que nosotros estamos en el PL Vademecum, que es el Diccionario de Especialidades Farmacéuticas, en donde están todos los medicamentos que nosotros por ley los médicos podemos prescribir. Extraordinariamente ahí están las 4 fórmulas y ahí está un resumen de los protocolos científicos que a usted le permitirán profundizar más en la información y darse cuenta que por eso es que tenemos una cantidad extraordinaria de certificaciones y avales que tenemos como fórmulas medicalizadas, porque no son productos, tampoco son medicamentos, pero que son 100% naturales y 100% científicas, en donde estamos, como le he estado insistiendo desde el principio de la charla, estamos llegando a la profundidad, al origen de los problemas de su enfermedad. Y bueno, aquí le pongo una muestra solamente de lo que Velage es capaz de hacer, ¿sí? Este es resultado de una de las investigaciones en donde después de 90 días de uso diario, ¿sí? De Velage, hay una disminución del colesterol malo, hay un aumento de una enzima importantísima que es la glutatión peroxidasa. Hay fórmulas por ahí que le quieren dar a los pacientes glutatión. Nosotros hacemos que usted lo produzca. Y la verdad, nosotros los médicos de Sanki sabemos que no hay nada que pueda superar lo que nuestro propio cuerpo, nuestra propia farmacia biológica humana es capaz de producir. Entonces, la glutatión peroxidasa que usted va a producir es la de mejor calidad que usted pueda encontrar. Y también va a tener un incremento de la superóxido dismutasa. Estas dos enzimas, las dos últimas que le acabo de mencionar,
son las que le van a ayudar a que usted se desoxide, que usted detenga el envejecimiento de su cuerpo y empiece realmente a recuperar su salud. Y bueno, en consecuencia, nosotros a lo que lo estamos invitando en esta noche es que conozca y adopte el estilo de alimentación Sankey. Básicamente una alimentación alcalina, que empiece a abandonar todo lo que es la comida chatarra, la comida industrializada, que nada bueno están dejando en los organismos de la población. Y bueno, con esto termino mi charla. Espero que esto le haya dado un panorama completo de lo que es nuestra tecnología y procedemos a preguntas y respuestas, que es realmente a lo que usted fue invitado. Adelante, Margarita. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, pues tenemos bastantitas preguntas, pero hoy como una característica fueron así como muy similares. Tenemos casos de diabetes de tipo 2, personas que están siendo hemodializadas y personas con hipertensión solicitan cuál sea la recomendación. Hay un caso que está tomando 2 antihipertensivos y un diurético. También quiere orientación en caso de que pueda integrar estos tratamientos. Y hay una persona diabética que está tomando Cronuit. No especifica cuánto tiempo, porque sabemos que el tiempo es importante. Sin embargo, dice que no le ha bajado la glucosa. Muy bien, doctor Sansen se encuentra por aquí, ¿verdad? Sí, sí se encuentra, doctora. Sí, doctora, Hola, doctor. Buenas noches. Qué buenas gusto, noches. doctor. Qué Todo gusto que bien, esté con nosotros. Oiga, gracias. usted es experto en diabetes. ¿Qué le parece si le dejo estas preguntas? A ver, vamos a ver lo primero entonces. Ok. Sí, La primera es paciente diabético, diabetes mellitus 2, con hemodiálisis, hipertenso, tomando 2 antihipertensivos, doctor, y un diurético. Doctora, no es el mismo caso. Tengo 2 casos de diabéticos de tipo 2, un caso de que se está hemodializando, 2 Ujú, casos de hipertensión. Uno de ellos es el que está tomando 2 antihipertensivos y un diurético, y otro caso que es diabético que está tomando Cronid y que no ha bajado su ujú. glucosa. Ah, ok, es que se sí, lo quería contestar yo, pero adelante, doctor. sí. Pues si quiere, doctora, la opinión que usted dé, está bien, para yo dejar el enfoque de que la realidad, nosotros no somos hipoglucemiantes, ¿verdad? Exacto. O sea, mucha gente confunde el que nosotros estemos dando las fórmulas y que le va a bajar la glucosa. Tiene que Ujú, tener su esquema. Y cuando ya mejore el metabolismo, ya el paciente reguló su dieta, está haciendo ejercicio, entonces ahora sí, ya incluso podemos hasta quitar los medicamentos hipoglucemiantes y ahora sí vemos el efecto en pleno de las fórmulas, ¿verdad? exacto. Sí, entonces este paciente que está tomando el Cronuit, no necesariamente tiene que bajar el azúcar con el Cronuit, ¿verdad? Tiene que hacer su esquema como debe ser de controlar su diabetes con sus medicamentos que le estén dando. Incluso hay pacientes que tienen insulina. Ujú, Entonces, hay ocasiones que se les recomiendan las fórmulas, les quitas todo el tratamiento y nomás les dejas lo de Sankey, crea un caos totalmente. exacto. El paciente debe seguir con sus tratamientos, agregamos las fórmulas y conforme va el paciente mejorando su metabolismo, que empieza a hacer su ejercicio, a vigilar su alimentación, entonces automáticamente las cifras van bajando y entonces ahora sí ya podemos quitar los hipoglucemiantes o la insulina. Yo tengo pacientes que no usan nada más que las fórmulas. En el Exacto. otro caso, en el paciente con diálisis está perfectamente indicado, no pasa nada absolutamente, se lo podemos integrar, no hay problema. El paciente con hipertensión puede agregarse también. Hay que hacer ajustes con esos. Yo tengo pacientes que necesitan un triple esquema de antihipertensivo por el nivel que tienen de hipertensión. Necesita 3 antihipertensivos diferentes con mecanismo de acción eh, Diferente. diferente y agregamos las fórmulas sin problema. ¿Sí? Muchos doctores cuando ven que tiene sodio, no quieren que uses el INER, pero aquí no estamos hablando de cloruro de sodio. Estamos hablando del sodio que se necesita para el metabolismo. Son minerales que nuestro cuerpo necesita por las bombas de protones que Sodio, tenemos potasio, claro. entre las membranas celulares y se requieren. Y, Exacto. y creo que eso es todo, ¿verdad? Son 3 pacientes. Sí, son 3 casos No, y creo,
Sí, adelante, doctor, continúe, por que favor. no están contraindicados y se pueden utilizar sin ningún problema. Y Así solamente es. está hipertenso, hay que hacerle su tratamiento para corregir la hipertensión y hacer sus esquemas correctos. Es Ujú. insuficiencia renal, sigue con su terapia que tenga, Hemodiálisis. agregamos las fórmulas sin ningún problema. Y el otro Así es. paciente no espere que el Cronit le baje el azúcar, o sea, sí le va a bajar, pero no como un hipoglucemiante. Tengo Sí. casos en donde si doy 3 esquemas, mañana, tarde y noche de Cronit, sí baja los niveles, porque disminuyes un 25% con cada dosis. Ujú. Entonces, sí mejoran ahí, pero ya son esquemas especiales que tenemos que manejar, ¿verdad? Exacto. Y algo también muy importante, salvo la mejor opinión de ustedes, colegas, es que un parámetro real es la hemoglobina glicosilada. Si Sí. nosotros nos estamos yendo solamente por la glucosa en sangre y estamos olvidando el verdadero peligro del diabético, que es la hemoglobina glicosilada, entonces está enfocado mal su temor, estimado paciente, porque aquí hay que hacer el balance. A lo mejor usted está bajando la hemoglobina glicosilada y le está subiendo la glucosa en sangre porque, ¿qué le puedo decir? O sea, el cuerpo necesita convertir las toxinas de la hemoglobina glicosilada, que es la conjugación de grasas, proteínas y azúcar que usted trae y que forma como un chapopote que está cubriendo sus células. Y por eso este pacientito de la hemodiálisis no se le cuidó ese parámetro y tuvo la insuficiencia renal que ahora tiene que estar con la hemodiálisis limpiando su cuerpo. Usted lo que tiene que hacer es estar viendo si está bajando la hemoglobina glicosilada, lo que menos le debe de preocupar son los niveles de azúcar en sangre, porque su cuerpo está haciendo el trabajo maravilloso de desbaratar la hemoglobina glicosilada para convertir la toxina en homotoxona para poderla eliminar de su cuerpo. Aquí yo le digo que escuche al doctor Sansen, tómese 3 Cronuit si realmente quiere bajar los niveles de glucosa y adopte un estilo de alimentación que yo espero que ya esté llevando correcto para tener un verdadero control de la glucosa. No sé si quieran agregar algo, colegas. ¿No? Creo que vamos bien, Margarita. Sí, doctora, también quiero comentar que nos acompaña la licenciada Antonieta Chávez, Ah, ok. nutrióloga, y preguntas que se tengan, al igual que nos acompaña la licenciada Karina, nutriólogas, en relación a nutrición, las pueden también apoyar por chat y nos estarán ellos apoyando para que ustedes puedan revisar cuáles son las recomendaciones para temas de nutrición. La sesión queda grabada, también por ahí había algunas preguntas, cómo rescatar la sesión, queda grabada, la persona que te extendió esta invitación te puede dar acceso a ella, doctora. Bueno, Sí, pasamos a otro bloque porque hay muchísimas en temas de salud mental. Tenemos varios casos, los voy a leer todos y ustedes ya me van indicando cómo los vamos trabajando. Las preguntas siempre son relacionadas en cómo les pueden apoyar estas propuestas y estos tratamientos en temas de ataques de pánico, personas con Parkinson que ya están tomando Velage, que se pueden mejorar con adicionando el resto de los tratamientos y cuál sería la recomendación. En casos de Parkinson hay otra persona con demencia, diabetes e hipertensión. Tenemos casos de Alzheimer, algunos en principios de Alzheimer, otros casos que tienen ya aproximadamente 6 años. Tenemos casos de niños con autismo de 4 y 11 años, personas con epilepsias de 25 años. En pacientes en general, las recomendaciones en temas de salud mental, pacientes para depresión, cuadros agudos de ansiedad y depresión, personas con accidentes cerebrovasculares y preguntan también que si es posible que la depresión y la ansiedad pueda superarse o recuperarse el paciente y temas de insomnio. muy bien. Vamos a subdividirlos en 2 áreas, porque una es la esfera psicológica y otra es la esfera neurológica. No sé si están de acuerdo, colegas. Entonces, doctor Sansen, ¿qué le parece si le dejo la esfera psicológica, donde está aquí, pues bueno, ya todo lo que estuvo escuchando?
Sí. Fueron como 10 cosas, ¿no? Ataques de pánico, salud mental, depresión, autismo, ahí le dejaríamos. Sí, creo que sí. Ujú. Doctor Sansen, le Sí. escuchamos. Bueno, por mucho tiempo se pensó que todos los problemas psicológicos y psiquiátricos, la solución estaba en el cerebro, ¿sí? Que había que buscar ahí por los receptores, etcétera, etcétera, las Ujú. hormonas que controlan la serotonina, la dopamina, todo. Y hoy sabemos que el 90% de la producción de la serotonina y la dopamina es a nivel intestinal. En la microbiota, exacto. Entonces, una disfunción, una mala función de la microbiota, que antes se conocía como flora intestinal, pues no va a provocar todo este tipo de trastornos psicológicos y psiquiátricos. Entonces, mejorando la microbiota, se liberan estas neurotransmisores y por ende el cerebro empieza a trabajar mejor. Se corrige esa ansiedad, se corrige la depresión y empezamos a tener un paciente con mejor tipo de pensamiento y mejor sueño, que allí es una de los parámetros que se necesita para que uno esté estable. Entonces, Ujú. regularmente estos pacientes mejoran mucho con estas fórmulas, pero también requieren algo de terapia de apoyo. Si no le podemos dar la terapia de apoyo correcta para que en lo que el tratamiento hace su efecto, porque estos no son productos milagrosos, ¿verdad? Tienes que darle su Exacto. tiempo. El paciente tiene que empezar a corregir ciertos tipos de alimentación que está teniendo que son tóxicos y le está generando más trastornos. Entonces, si corregimos se llama la terapia de apoyo, regulamos su tipo de pensamientos, mejoramos su calidad de sueño, estos pacientes tienden a mejorar. Claro, no es de un día para otro, pero sí mejoran totalmente y no necesitamos recurrir a medicamentos que los van a generar adicciones después para poder dormir o para que siempre estén contentos. Por ejemplo, damos los antidepresivos, dice, ya no estoy triste, pero no tengo ganas de hacer nada. Mm, Pues que no solucionamos nada. O sea, lo que se trata sí. es de que, pues ya no estás triste, puedes dormir a gusto, no tienes miedo, te integras a tu área de trabajo, a tu área, a tu esfera familiar, y todo empieza a funcionar en forma correcta, pero es a través de la regulación de la microbiota. No arreglamos la microbiota, no vamos a poder hacer nada. Y hoy por hoy nosotros tenemos los posbióticos que trabajan precisamente los 4 medicamentos, las 4 sustancias que estamos utilizando, Velar, Liner, Coronil y Hasaki, regulan la microbiota. Es nomás cuestión de Sí. darle su tiempo y que el paciente tenga confianza en que, y si tiene dudas en alguna situación, que se acerque a preguntarnos cómo podemos regularle para hacer esa terapia de apoyo que requiere. ¿Sí? Perfecto. Muchas Sí. gracias, doctor Sansen. Y tú veces Y hasta ayudarle con biblioterapia, por ejemplo, ¿qué libro debes leer? ¿Qué tipo de ejercicio puedes hacer? Enseñarte a meditar, enseñarte a respirar, incluso hay coach para respiración. bien, Es infinidad de cosas que podemos ayudarles sin necesidad de estar recurriendo a tantos medicamentos, ¿verdad? así es, porque en realidad tristemente no sabemos respirar, Sí, así ¿sí? es. Solamente subrespiramos para mantenernos vivos, pero sí es muy importante lo que usted está diciendo Sí, y ocupar la mente en alimentarla también, ¿no? Con así es. mensajes tan valiosísimos. Sí, Una lectura, doctor, no sé si usted esté de acuerdo, es Alimenta tu cerebro del doctor David Perlmutter, ¿sí? Promoter. Y Cerebro de Pan, para que también entiendan que muchísimo de lo que usted está diciendo está sustentado en la ciencia. Si usted Claro. es médico y nos está escuchando, hay cientos de investigaciones sobre microbiota y su Sí, relación con la esfera mental, para que usted sí. pueda ayudarle a sus pacientes, ¿no? Sí. Y otro libro que les recomiendo mucho es Mañanas Milagrosas. Mm, Ahí está el enfoque para que ya tengamos ahora sí un propósito de por qué me levanto en la mañana o por qué estoy viviendo, para qué estoy viviendo, qué voy a hacer, ¿verdad? sí, hoy la El medicina es integrativa y no es integrativo. lineal. Hoy Sí, necesitamos ver al paciente como un todo. y todo. Así es, doctor. Muy Muy bien. bien. Ok, Gracias. a usted, doctor, gracias por su asesoría. Doctora Aida, quisiera dejarle los temas neurológicos, Parkinson, Alzheimer, epilepsia y accidente cerebrovascular. Van en lo mismo.
Está en mute, doctora. No le escuchamos. ¿No le puedes ayudar, Margarita, a abrir el Sí, micrófono a ya, la doctora? doctora. Sí, sí, es que la tenía sin ser coanfitrión. Disculpe, doctora, ya está. Sigue en Ay, mute. sí, Ya, ya. ahora sí ya. Uy, buenas noches a todos. Parkinson, Alzheimer, epilepsia de 25 años de evolución, estoy entendiendo, y paciente con accidente cerebrovascular. Ok. Los tres de tipo neurológico, de Exacto. diferente origen, y el daño, el tiempo, el proceso de años cuenta, el accidente vascular cerebral también cuenta el dónde fue, cómo fue, cuánta zona abarcó, cuánto tiempo lleva, y lo que viene siendo los diferentes grados de demencias, como son el Alzheimer y Parkinson, tienen mucho que ver con la manera en cómo se conectan las neuronas en el cerebro. Las fórmulas de Sankey pueden ayudar mucho realmente en todos los casos que acaban de mencionarse, porque ayudan a la neuroconducción y además mejoran la manera en cómo se conecta el cerebro y cómo le llega la sangre, la microcirculación llega mejor su función tomando las fórmulas. Belash, Inner, Cronit y Hasaki se entrelazan y se apuntalan una con otra para lograr una mejoría en el funcionamiento, en este caso neuronal del paciente, para que regenere las células, que sí se regeneran y tienen neuroplasticidad y pueda mejorar. En el caso de la epilepsia, por ejemplo, pues se controla mejor y puede no aumentar las dosis de los medicamentos que se usan. En el Alzheimer retrasa la evolución y si es incipiente, puede no avanzar al paso que normalmente avanza esa enfermedad. Mientras más temprano se use o más pronto nuestras fórmulas en estos casos, va a ayudar más fácil al paciente o a la persona a no desarrollar la enfermedad. En los casos de Parkinson disminuye mucho el temblor en las personas que lo padecen. Pero claro que hay que tomarlo con regularidad y con constancia y darle su tiempo porque son enfermedades crónico-degenerativas del sistema neuronal. Entonces, con paciencia, habría que ajustar cantidades, número de veces de Belash, de Inner, no dejar de tomar el Hasaki y el alimento. El alimento es importante siempre. La manera de alimentarse puede aumentar o disminuir una enfermedad y puede también dar pie, inclusive hasta a las personas, desde hacer más violentas, más depresivas o menos depresivas. O sea, es importante un apoyo alimenticio. Nutricional, efectivamente. Y aprovecho esto para que son 9 casos que estamos viendo y un tema que se puntualizó muy fuerte fue la microbiota. Entonces, quisiera darle la voz a la licenciada en nutrición, Karina, porque no sé si esté de acuerdo, licenciada, en que lo que necesitamos que estos pacientes dejen urgentemente es el gluten, entre otras cosas, como lácteos y demás alimentos inflamatorios. ¿Sí está la licenciada? Perdón. Hola. Sí, adelante. Está en mute. Listo, licenciada, ya puede activar el micrófono. Muchas gracias. Sí, buenas noches. Sí, yo quisiera mencionar que es muy importante la alimentación porque más que la importancia en las calorías, nos vamos a enfocar en las hormonas que se producen por lo que comemos. Si nosotros estamos comiendo nada más carbohidratos desfavorables, panes, harinas, pastas, bebidas alcohólicas, lo que son pizzas, el pan de pizza, todos esos son carbohidratos que van a hacer que se eleve una hormona que se llama insulina. Y esta hormona es proinflamatoria, que es
la que hace esa raíz de todas las enfermedades. Es esa raíz, la inflamación, como dijo la doctora, silenciosa, que empieza a dañar y a destruir los órganos. Aparte, empieza también a guardar la grasa. La insulina es una hormona almacenadora de grasa. Por eso necesitamos tener bien presente la diferencia de la pérdida del exceso de grasa y de la pérdida de peso, ¿verdad? Porque muchas veces el peso sabemos que son tres componentes, es el agua, es la masa muscular y es la grasa. Lo que nos va a dar la salud es bajar ese exceso de grasa corporal. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Comiendo los tres nutrientes, carbohidratos, proteínas y grasa en equilibrio para que nuestra microbiota pueda trabajar con las hormonas correctas y que haya esa comunicación correcta, como decía la doctora Ira también. O sea, necesitamos que hayan los nutrientes esenciales, que ya sabemos que el cerebro también está comunicado con el intestino. Entonces, como una carretera, del intestino al cerebro se comunica y el cerebro al intestino. Entonces, ya sabemos que nutriendo bien vamos a lograr regenerar y cambiar nuestra microbiota, que hay en el intestino bacterias malas y bacterias Bueno, buenas. Nosotros ok. estamos alimentando con el pan, con las harinas, con las galletas, con las papitas, estamos alimentando a las bacterias malas Exacto. y son las que están destruyendo toda nuestra flora intestinal. Por eso los productos de Sankey tienen las 5 P, les digo yo, de la salud intestinal. Tienen probióticos, tienen prebióticos, tienen polifenoles, tienen proteína, el Hasaki, y también tienen los posbióticos, o sea, tienen todas las P de la salud intestinal. Eso es lo más interesante, que tenemos que estar bien enfocados en el intestino, porque tienen 70% de nuestro intestino, o sea, son células inmunitarias, están en el Exacto. intestino, y 70% de nuestras células intestinales son inmunitarias. Si no las Sí, sanamos, si no las regeneramos, pues no vamos a poder sanar. Por eso es así es. importante la alimentación y comer carbohidratos favorables, las verduras, las frutas, ese gran tesoro que nos dio nuestro Dios en las plantas, que pues Ok, ya nos dimos cuenta que son medicinales, y los productos tienen esas plantas también. Entonces necesitamos exacto. enfocarnos en, Con esto en hemos, licenciada Karina, con esto hemos fundamentado el por qué el consumo de las 4 fórmulas. así Creo es. que ha quedado bastante claro y de que con esto estamos equilibrando la forma en que su cuerpo tiene que funcionar para que esa enfermedad que tiene tantos años de evolución, usted empiece a tener el control sobre la enfermedad y no la enfermedad sobre usted. Entonces, Exactamente. Irnos ojalá que haya directo, tomado nota. irnos directo a la raíz de la enfermedad, que es la inflamación celular Exacto. silenciosa, que ahí va destruyendo todo. Entonces, enfocarnos mucho a la pérdida del exceso de grasa para mejorar también nuestra salud. Muy bien. Adelante, Gracias. Margarita. Gracias, doctora. Gracias, licenciada Karina. Tenemos temas autoinmunes. Persona con tiroides de Hashimoto, 58 años. Otro caso de hipotiroidismo, caso de fibromialgia, caso de ELA y otro caso de tiroidismo, pero con problemas de hernias discales, y está próximo a programación de cirugía, y además maneja un descontrol de hipertensión. Eh, Puse Hashimoto, hipotiroidismo. Antes de ELA, ¿me dijiste cuál? De fibromialgia, doctora. Ah, ok, fibromialgia. Muy bien. Doctor Sansen, ¿sería tan amable de tomar los pacientitos de Hashimoto e hipotiroidismo? Y doctora Ida, le dejo fibromialgia y yo me quedo con ELA y el tema de la hernia. Doctor Hansen. O empezamos con usted, doctora Ida. Sí, doctora, está bien. La fibromialgia es una enfermedad que mejora mucho tomando Belash, Iner y Hasaki. Eso ya lo hemos visto en muchas ocasiones. No es de golpe el retirar el medicamento que se esté dando, pero hay que empezar a tomar Belash primero una vez al día, si no lo está tomando, para
que el cuerpo responda. A veces responde con una crisis curativa, pero no hay que asustarse, hay que continuar y entonces aumentar. Una vez que haya tomado pues una semana de manera sostenida, diluida en 500 o 600 mililitros de agua mínimo, puede ser más a como le sepa bueno, realmente, y después aumentar de preferencia a 2 o 3 veces al día hasta que se logre una mejoría. Y entonces quizá pueda empezar a aumentar, agregar el INER y agregar el Hasaki en ayunas. Importantísimo que sea en ayunas y a tomar en menos de 10 minutos, ya que sus metabolitos activos se desactivarían si lo deja por más tiempo. De esta manera, logra el cuerpo disminuir su inflamación celular y apoyar a mejorar la fibromialgia y a disminuir entonces el tratamiento. Y la persona necesita guía, pero la mejoría va a ser súper notoria. Y eso lo hemos visto, creo que todos los médicos que, gracias a Dios, estamos usando las fórmulas del sangre. Muchas gracias, doctora Ida. Doctora Lizárraga, eh, mm, ¿le dejo Hashimoto e hipotiroidismo? Sí, claro, buenas noches. Buenas noches, doctora. Tenemos en el contexto de que ambas enfermedades son de origen inmunológico, ¿sí? Y algo muy importante que quiero recalcar, también abarcando el tema de las preguntas previas que acabamos de ver, es que el 70-80% de nuestro sistema inmunológico lo podemos cuidar directamente a través de nuestra microbiota intestinal, es decir, la salud de nuestros intestinos, ¿sí? Como problema inmunológico, yo sugeriría Velash, empezar con megadosis de Velash, ¿sí? Para que nos cubra al menos 2 dosis diarias, al menos, ¿sí? Incluyéndole lo que es el INER. Eso le ayudaría mucho a mejorar y equilibrar, sumado siempre, los médicos, nosotros decimos, sin suspender tratamiento farmacológico. Eso es bien importante porque son diagnósticos que tienen que ir de la mano con su seguimiento por especialidad que le corresponde, ¿sí? Y posteriormente que ya tienes una impregnación al menos de un mes con Velash e Iner 2 veces al día, trabajar en lo que es la microbiota intestinal. Ahí los productos de Hasaki y de Cronut nos ayudarían mucho, ¿sí? Y hay que observar cómo está funcionando su sistema digestivo, ¿sí? Obviamente está por demás hablar que la alimentación es algo crucial que sí o sí debemos de cuidar. Entonces, tener una muy buena función digestiva, tener un intestino totalmente fluido, un intestino que funciona de manera adecuada es aquel que hace del baño las veces que comes. Si algo no está bien ahí, por favor, consultar a tu médico, ¿sí? Al que te quede cerca, quiero decir, ¿sí? Pero es algo muy importante recordar, o los que no lo tienen en contexto en este momento que nos están escuchando, es nuestro segundo cerebro, la función digestiva. Y ahí está de la mano el buen funcionamiento digestivo, cómo está funcionando aquí esta parte de nuestro segundo cerebro. Sí, efectivamente. Y algo muy importante en el caso de tiroides, ¿sí? El cuerpo manifiesta todos los desequilibrios que estuvimos manejando en la charla de 2 formas, con los hiper o con los hipo. Sí, O generando quistes, pólipos, tumorcitos, porque el cuerpo lo que busca es buscar desesperadamente reequilibrarse. Hay un rango de los parámetros mínimos y los parámetros máximos. Adentro de este rango está la salud. Todo lo que está arriba del rango superior máximo es enfermedad y son las hiper. Todo lo que está abajo de los rangos mínimos es enfermedad y son todas las hipos. Entonces, y todo lo que hay en exceso de toxinas, bueno, entonces ahí empiezan otro tipo de desequilibrios más complicados. Por eso es que así la es. doctora le está fundamentando el hecho de que tiene que tener en todos los casos de pacientes con enfermedades autoinmunes del sistema nervioso y todo lo demás, lo dije 3 veces durante la charla introductoria, que la microbiota es fundamental que usted la reequilibre. Y los Claro. minerales que le está prescribiendo la doctora Lizárraga
es para que el eje hormonal empiece a funcionar de manera correcta a través de la aportación de los 68 minerales de origen marino, que son 99.9% similares a los minerales que nuestro cuerpo necesita en todas sus reacciones bioquímicas para trabajar de manera correcta. Entonces, es un tratamiento que le está dando la doctora junto con el Velage para que realmente usted empiece a tener un equilibrio completo de su cuerpo y la recuperación de su salud. ¿Sí? ¿Es correcto, doctora Lizárraga? Es correcto. Y también pues observarles que son los 4 productos que nosotros manejamos, los 4 nutracéuticos, pues son el pilar básico para un equilibrio en la salud, de tal manera de que los 4 sería ideal consumirlos. Sí, dependiendo de las necesidades en particular, podemos ir ajustando dosis o iniciando con uno y ir agregando otro, ¿sí? Exacto. Muy Pero bien, los 4 es el objetivo principal. muy Buenas bien. noches. Gracias, doctora Lizárraga. Doctor Sansen, le dejo el caso de pacientito o pacientita de ELA y de algo así como de hernia discal, Margarita. No Sí. alcancé a Sí, escribir. doctora, bueno, es un caso de ELA y otro de tiroidismo con hernias discales y está próxima a cirugía y se está agregando un caso de persona embarazada con hipotiroidismo. Ok, Sí, o sea, todas estas enfermedades, las crónico-degenerativas, pues nuevamente volvemos a el estilo de vida, ¿verdad? Es exacto. importantísimo. El tipo de alimentación que se tiene, aquí regularmente son pacientes que están consumiendo demasiados carbohidratos y entonces eso altera su sistema inmunológico y empieza a provocar todos los trastornos. Esta lateral amiotrófica son daños en la, en las estructuras del sistema nervioso periférico. Exacto. Y pues las fórmulas en este caso solamente lo que van a ayudar es a mejorar su estilo de vida. Ujú. Hay daños que aquí se van cicatrizando, o sea, son cicatrices que ya no van a poderse resolver y cada cicatriz va generando más daño cada vez. Entonces, pero sí mejoramos el estilo de vida y podemos hacer que la enfermedad progrese más lentamente. Exacto. Eso es lo que tratamos, de que no sea una enfermedad que sea tan incapacitante. En el otro caso, en el hipotiroidismo, ¿verdad? Sí. Es el caso de hipotiroidismo. Ahí el Velage y el INER son esenciales. Paciente embarazada, doctor. No Y la importa. paciente, no importa que esté embarazada. Doctor, usted explíquelo. Sí, en el embarazo incluso debería de estarse tomando siempre. Es más, desde antes de embarazarse. Desde antes de Desde antes. embarazarse, deberían de estar tomando las Las, fórmulas, y las 4 fórmulas, ¿verdad? las 4, antes de procrear Cuando, otro ser humano. sí, entonces si está embarazada y está tomando Velage e Iner, hay muchos pacientes que simplemente con esto se van a estabilizar, ¿sí? Entonces, por ahí hablaban otra de tiroiditis de Hashimoto, parece que también decían, Sí, es el mismo caso. es el mismo caso. En el caso de tiroiditis de Hashimoto, Velage e Iner producen la estabilización a nivel de tiroides y como todo es hormonal, acuérdense que al mejorar la microbiota también este tipo de hormonas también empiezan a mejorar porque el cerebro regula muchas funciones y le da la orden para que trabaje de más o trabaje de menos el tiroides. Entonces, todo está correlacionado, ¿sí? Sí, Prácticamente desde la presentación que usted va dando, ¿verdad? sí, sí, Es doctor. la inflamación crónica. Si evitamos esa inflamación crónica en nuestro cuerpo, todos los órganos van a empezar a funcionar correctamente. Y lo que están diciendo mis colegas es importantísimo, porque mire, la inflamación de la que estamos hablando es a nivel celular. Y usted se puede confundir de creer que porque está delgado y está en su peso, usted no tiene inflamación crónica. Ese es un engaño, porque aquí no tiene nada que ver el peso. Sí es también factor determinante, pero lo que le trato de decir es que usted puede estar tan delgadito, delgadita como un fideo y tener inflamación. Y por eso es que las fórmulas son importantísimas para que desde origen usted empiece a corregir su problema, ¿sí? No sé si están de acuerdo, ¿sí? Porque también hay que quitar esa falsa idea que solamente los que tienen inflamación crónica son los gorditos y se ven delgados y piensan que no hay inflamación. Tan hay inflamación que por eso hay atletas que están cayendo fulminados por infartos, ¿no? En plena cancha, teniendo esas demandas energéticas que el cuerpo no puede dar,
simplemente, porque no conocen sangre. Si lo conocieran, pues bueno, Así es. ¿verdad? Muy bien, todavía estarían con nosotros. Adelante, Margarita. Gracias, Gracias, doctor doctora. Sansen. Gracias, doctora. Quiero comentar que siguen subiendo preguntas: ansiedad, depresión, estrés, diabetes. Todas estas ya pasó el bloque. Ujú. Entonces, la recomendación es que puedan revisar nuevamente la grabación La para grabación. que puedan ver en específico estos casos y pues ya se explicó las recomendaciones que Ujú. siguen subiendo sobre estos dos temas: diabetes y ansiedad y depresión y estrés. Bueno, Por eso. vamos a entrar a lo que es el tema músculo esquelético, doctora. Sí, Por por eso ejemplo, dijimos que la diabetes mellitus es la verdadera pandemia del siglo XXI. así Sí, es. muy bien. Y pues Gracias, bueno, doctora. Bueno, pues aquí hay un caso de una persona de 69 años hipertensa, pero, y ya entramos a músculo esquelético, refiere artrosis también. Y dice que tiene una tos que no la deja desde hace un año. Em, Hay otro paciente de osteoartrosis de 60 años, desde hace 6 meses que bueno, reporta que empezó con el problema. Hay personas que tienen dolores articulares, yo creo que será, no sé si sea por la temporada, pero pies hinchados, manos y dedos hinchados, dolores la artritis. articulares, les duele al cerrar los puños. Tenemos otros casos de desgaste de cartílago en rodillas, dolores fuertes en manos, codos, coyunturas por las noches. Hay otro caso que tuvo un accidente, tuvo fractura maxilofacial y tiene muchas dificultades para su recuperación, tiene muchos problemas de ardor en la encía, dolores de cabeza y no tiene sensibilidad. Ok, cefalea y disminución de la sensibilidad. Ujú. Este, Podemos englobar todos los pacientitos con problemas osteoarticulares en una sola cosa. Miren, nos estuvo acompañando durante el año pasado un especialista en traumatología y ortopedia. Y una de las cosas que él nos dejó como enseñanza muy, muy importante es que todo lo que hemos estado hablando, sí, de el estrés oxidativo y todo lo demás, le pega también a las células que conforman el sistema musculoesquelético. Entonces, ustedes, queridos pacientes que están preguntando por todos estos temas, recuerden que todos se están basando en lo mismo. No, no nos pregunte sobre que le duele sus manos y demás, porque cae en la categoría de un problema que usted no ha detenido de su sistema musculoesquelético, el de la rodilla, pues bueno, todos. Siga las recomendaciones que les hemos estado dando, confíe en las fórmulas, consuma las 4, de ser posible. Tome mucha agua, porque lo que nos dejó de enseñanza este gran doctor, el doctor Guajardo, es que el hueso también necesita agua. Entonces, si usted tiene la mala costumbre de no consumir agua, usted está haciendo que su cuerpo trabaje a marchas forzadas. ¿Qué le recomendamos aquí? Velash y el INER, básicamente, para que usted empiece a tener la activación de la microcirculación y todo lo que ya explicamos, ¿sí? Y también yo le recomendaría que para quitar la inflamación, que es el tema del dolor, del desgaste, etcétera, etcétera, pues la inflamación nosotros la combatimos con Hasaki y con el mismo Velash. Y si usted aparte tiene un problema metabólico agregado, es decir, sobrepeso y demás, está plenamente justificado el consumo de Cronoid. Eso es lo que yo recomendaría en el caso englobado de todos los pacientitos con problemas osteoarticulares. El paciente con fractura maxilofacial, que él nos dice que tiene, bueno, un dolor permanente en sus encías, una cefalea que no se le quita o dolor de cabeza y una disminución de la sensibilidad. Mi recomendación, salvo lo que opinen mis respetables colegas, es que usted mínimamente consuma Velash e Iner, y también le voy a recomendar que se haga cepillados dentales con el Iner, porque lo que vamos a hacer aquí es estar haciendo un beneficio local en la mucosa oral, en su boca, para que usted empiece
a quitar la inflamación, que es lo que también con el Velage vamos a estar activando la microcirculación cerebral para quitar de raíz el problema de su cabeza. Si hubiera algún pellizcamiento, por ejemplo, del nervio trigémino, que es el que sale y que se inerva nuestra boca, o sea, 3 ramas, que eso también es un verdadero problema. Con Velage y con INER lo vamos a estar resolviendo. Y también el tema de la disminución de la sensibilidad. Estas cosas no las va a quitar usted con tratamiento sintomático, querido paciente. Usted necesita irse a la raíz de estos problemas. Ese sería mi criterio. No sé, también espero que haya tomado nota de todo lo que nosotros estamos recomendando en el tema de la microbiota, del estrés oxidativo, etcétera, etcétera, y de la alimentación, porque usted no está exento de también tener que hacer un régimen de alimentación muchísimo más sano y favorable para su organismo. Esa es mi recomendación. No sé, colegas, si ustedes quisieran agregar algo más o corregir con toda confianza. Bueno, yo quisiera nada más agregar, doctora, Sí, que recordemos que así como hay tecnología en los medicamentos para las enfermedades, tenemos nosotros la mejor tecnología en nutrición. Yo estoy muy contenta y maravillada con lo que es Anki, porque recordemos que el producto, la nanotecnología, hace que llegue el producto directito, atraviese todas las membranas y llegue a la mitocondria y empiece a mejorar la función. En algo sorprendente, 10, 15 minutos, 20, ya está el producto, ya está la nutrición en la célula, ya está nuestra célula actuando para mejorar su función, para resolver y también para reparar su función, el tejido. exacto. Entonces son extraordinarios. Yo he visto cómo baja, obviamente con un total control del estilo de vida, ¿verdad? La alimentación, el ejercicio, la relajación. Todo esto nos ayuda, los suplementos, nos ayudan mucho para que podamos ir bajando esos estudios de laboratorio importantes como son regulando la glucosa, la insulina y la Exacto. hemoglobina glicosilada, que yo sí he visto que ya sabemos que si está arriba de 7, pues ya es un diagnóstico hasta de diabetes. Entonces tiene que estar de 4.9 a 5.1 para poder yo decir también, estoy mejorando mi salud, que nos Exacto. da. Entonces necesitamos estar bien enfocados en la alimentación, en lo que estamos comiendo, qué estamos comiendo, porque cada bocado que introducimos a nuestra boca hay que decir, lo necesito, en verdad, como dicen, gestionar el hambre, o sea, realmente tengo hambre o estoy comiendo, gestionar mi emoción o estoy comiendo porque estoy triste o hay veces porque estoy muy contenta o contento. Entonces, revisar o nada más porque estoy viendo una película y siempre como en una película, o sea, necesitamos saber si realmente tenemos esa hambre al comer, Perfecto. Muy ¿ok? bien. Quería Muchísimas mencionar. gracias. 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 Ok, adelante, Margarita. Gracias, doctora. Tenemos varios casos oncológicos, cáncer de colon, cáncer en riñón. Hay otra persona que reporta una lesión en el seno con una anormalidad sospechosa, probablemente maligna. Tiene 7 meses tomando los productos, principalmente Velage. Si se puede hacer alguna ampliación de recomendaciones. También hay otro caso de tumor y estábamos agregando aquí a este bloque persona con plaquetas bajas y le están dando quimioterapia y esteroides. Muy bien. Doctor Sansen, le dejo los casos oncológicos. Hemos dicho ya varias veces el protocolo, pero creo que es importante reafirmar. Sí. Fíjese, antes, no sé, la doctora Lizarra quería hacer un comentario. No sé si No sé, perdón, doctora Lizárraga, no lo... Sí, no perdón, me- nada más como para cerrar el bloque del sistema musculoesquelético, ¿sí? Sí, Hacer mención que uno de nuestros nutracéuticos, que es el Relage, ¿sí? Tiene una gran potencia antiinflamatoria, ¿sí? mm, Y que su mecanismo de duración a nivel de nuestro cuerpo cuando lo consumimos es de 8 a 10 horas aproximadamente. Entonces, cuando requerimos el cubrir ese proceso del dolor,
¿sí? Del desgaste musculoesquelético en todos los apartados que mencionamos en las enfermedades. 2 Velash al día ayudan muchísimo más, ¿sí? Comprobado científicamente y con muchos respaldos, que esos medicamentos tan fuertes como son los COX, ¿sí? Ya Ujú. ni se diga los diclofenacos y ibuprofenos, ¿no? Entonces, sí noté que hay mucha pregunta específica del tema de ese tipo de petición, entonces era nada más hacer este hincapié. El efecto que además tiene las maravillas, muchas, el, el, el Velash, en el caso del dolor, ¿de acuerdo? Exacto. Muy bien, perfecto, doctora. Muchísimas gracias por Y aquí, el enriquecimiento. sí, aquí regresando al tema de cáncer, pues lo que hemos estado recomendando es que los pacientes que ya traen el diagnóstico o que van a estar con quimioterapias o ya están en un tratamiento de radiaciones, el que tomen las fórmulas 3 veces al día, los 3 productos, lo estamos recomendando, ya tiene buen tiempo y los pacientes que lo están usando les está yendo muy bien, porque eliminan los tóxicos, las fórmulas tienen efectos antitumorales también y antiinflamatorios, como acaba de mencionar la doctora Lizárraga. Entonces, tomar Velarce, Iner, Cronit 3 veces al día, como una pequeña quimioterapia, les ayuda bastante. Y Exacto. asociamos el Hasaki 2 veces al día, en la Ujú. mañana y en la noche, porque también con las quimioterapias los pacientes no pueden comer. Entonces está bloqueado todo su sistema. Entonces Hasaki no necesita hacer un proceso digestivo porque ya está previamente digerido, ¿verdad? Entonces cuando nosotros no lo tomamos, ya no hay ningún proceso a nivel de estómago, intestino, simplemente llega y se absorbe. Y con la nanotecnología que tiene, pues va a favorecer todas las células de nuestro organismo. Así es. 596 metabolitos de la En Hasaki. Saki directos, ¿verdad? A proteger todo nuestro cuerpo. Y, por ejemplo, en Velash, que son 300 metabolitos, ¿verdad? Los que se están agregando, los minerales que tanta falta hacen, por ejemplo, como les mencionaba hace rato, para todas las reacciones químicas que el cuerpo necesita para la energía. El- no sé si recuerdan antes que una batería fallaba y le agregabas agua mineral, le agregabas agua mineral y volvió a prender la batería. Entonces, para nosotros ese es el equivalente. Cada que nos tomamos un Iner 7, es como si le estuviéramos echando los minerales a las baterías que tenemos nosotros adentro, para Que se llaman que mitocondrias. tengamos la chispa y llega a las mitocondrias y funciona mejor. Y hablando precisamente de mitocondrias, pues ahí hablamos que el cáncer tiene precisamente el daño a nivel mitocondrial. Exacto. Y si esa Ahí vino mitocondria la mutación de la célula. Así es, ahí está. Porque son Ujú. células que ya no siguieron su ciclo de vivir y reproducirse y morir, sino que ellas agarraron por su cuenta, ¿verdad? Entonces, si ahora le damos algo que estabilice otra vez el sistema, estas células vuelven a recordar que tienen su apoptosis, ¿verdad? Que es la muerte celular programada, Así y es. estabiliza el tumor y podemos tener posibilidades de que ese cáncer ya se desaparezca o ya no regrese. Exacto. Algo que es bien importante que nosotros les dejemos a todos ustedes muy claro es que cuando estamos en estos desequilibrios, normalmente traemos cada vez una mayor cantidad de células que hoy la ciencia les está llamando zombies. ¿Qué Sí, significa esto? Que son, lo que está diciendo el doctor Sansen es importantísimo, que nuestro cuerpo está tan desequilibrado que entonces la célula perdió el rumbo de su ciclo de vida y esas son las células zombies que luego están empezando a hacer esas mutaciones y esas alteraciones en nuestro organismo. ¿Y cómo es que se producen estas células zombies? Pues cuando está funcionando mal todo nuestro sistema, incluyendo el vaso. El vaso, recuerden que es el cementerio de las células, por eso es tan importante este órgano. Ya no está funcionando correctamente y empezamos a llenarnos de células zombies y pues ahí vienen todos los problemas de salud. No sé si estoy en lo correcto, colegas. ¿Sí? Ok, y esto que estamos hablando, aplica perfectamente para el pacientito, con plaquetopenia, es decir, con disminución de las plaquetas, porque aquí donde está la disfunción es en médula. Entonces, el sistema hematopoyético, que es el que se encarga de producir las plaquetas, está funcionando mal. ¿Qué le recomendaríamos? Yo le recomendaría el protocolo que estamos manejando, que ya lo dijo el doctor Sansen. Velash, Cronuit, Iner,
en medio litro de agua 3 veces al día y el consumo de Hasaki junto con su desayuno y junto con su cena. ¿Es correcto, doctor Sansen? Así es. Y Y se maneja durante olvídese de las quimios. sí, ¿Perdón? bueno, vemos cómo funciona y estamos evaluándolo nada más. Sí, Tengo claro. un paciente de 74 años con cáncer de colon, le hicimos la resección. Estoy seguro que si ese paciente le dan con la primera quimioterapia que le den, vamos a descontrolar todo su sistema. Tiene 74 años, no tiene caso arriesgarlo. Platiqué con la familia, estuvieron de acuerdo. Tenemos ya 6 meses de la cirugía, el paciente está perfectamente haciendo su vigilancia y no estamos, claro, cada quien tiene su criterio. Pues no decimos que las quimioterapias sean malas, ¿no? Cada quien lo que a su juicio, ¿verdad? Dentro de su ser le nazca qué hacer, ahora sí. Claro. Nosotros no estamos diciéndole que dejen de hacer sus tratamientos, ¿verdad? No hay problema, pero sí hay pacientes que hacemos la evaluación. Un paciente ya de 74 años, el promedio de vida en nuestro país son 75 años. Prácticamente ya está por librarla, le agregamos algo que le va a deteriorar su vida y puede ser una sola quimio, puede hasta ahí llegar ese paciente. Así es. ¿Sí? Entonces, sí hay que hacer muchas muy buenas evaluaciones de acuerdo a la edad, la estadificación del cáncer, en qué etapas está, varias cosas para poder hacer una buena recomendación y un buen seguimiento del caso. Ujú. Recomendación sine qua non para todos ustedes que nos están escuchando. No suspender tratamientos. Nosotros lo que les estamos dando son recomendaciones para que reequilibren su cuerpo y el protocolo de su médico tratante de la especialidad que sea le resulte muchísimo más efectivo. No es lo mismo que su médico tratante trabaje en un cuerpo intoxicado, desequilibrado, disfuncional, inflamado, a que su médico tratante instaure un protocolo en un cuerpo que está trabajando de manera correcta a través del reequilibrio que le dan nuestras 4 fórmulas. Ahí es donde nosotros le decimos, y le está explicando el doctor Sansen, a usted lo ponemos en ventaja absoluta para que su tratamiento de su médico tratante sea muchísimo más exitoso. ¿Qué va a pasar? Su médico sí o sí se va a ver obligado a empezar a retirar medicamentos, ¿sí? Y por eso es que también con toda la certeza le decimos que nosotros tenemos pacientes diabéticos, ¿sí? Pero que ya no están ocupando medicamentos, solamente el estilo de vida Sankey y las fórmulas de Sankey y ejercicio. Y con eso mantienen su salud que ya recuperaron. ¿Es correcto, colegas? Sí. Ok. Margarita. Acuerdo, Ay, perfecto. adelante, doctora. Claro, doctora Fíjate, Ina. que le quede claro tanto a los pacientes de cáncer como a los pacientes de diabetes, como aquel que tiene una insuficiencia venosa o varices, que la inflamación va a ser la base del desequilibrio y de las enfermedades. Ahora, si hasta el estrés provoca ansiedad y desequilibrio, si aumentan los radicales libres en sangre, estos se hacen inestables y no son suficientes los antioxidantes para equilibrarlos, empiezan las células a mutar y empieza el desorden. Entonces, el Velage va a mejorar la microcirculación, va a mejorar el endotelio de los vasos sanguíneos que lleva metros y kilómetros con la sangre y los nutrientes y el oxígeno a todo el cuerpo. Tenemos que entender que eso va a ayudar a cualquier enfermedad. Y el que no muten las células va a evitar el regreso de un cáncer. Y el tomar los 4 productos, en el caso de las quimios, lo he visto, evita que se estén suspendiendo, entonces el tratamiento puede ser sostenido sin que el paciente se vaya hasta abajo y tenga que suspenderlo. Mantienen bien el sistema inmune, no caen en bajones de peso corporal, no caen en anemia. Y como decía el doctor Sansen, tomándose correctamente las 4 fórmulas, se va a apoyar todo tratamiento y disminuyendo la inflamación del cuerpo con las 4 fórmulas de Sankey que hacen sinergia, vamos a obtener el mejor resultado en todos los casos. Exacto. Tomáramos antes, evitábamos las enfermedades en una gran mayoría. Es Eso es correcto.
Gracias. Ahora, si está preguntando por metástasis, es el mismo tema. O sea, es el mismo tema, solamente el problema ya está agarrando otras dimensiones. Usted del protocolo y siga las recomendaciones nutricionales que dio la licenciada Karina y su paciente va a empezar a tener ventaja la recuperación de su salud y el tratamiento oncológico evidentemente va a tener más garantía de que el problema se resuelva satisfactoriamente para el paciente. Adelante, Margarita. Gracias, doctora. Si gusta, cerramos ya sesión con de tipo gastrointestinal. Y las que, pues todavía hay bastantitas que no se resolvieron, pero sí invitar a todos los que nos acompañan esta noche, el siguiente martes, tendremos nuevamente una sesión médica, ya son individuales con nuestros especialistas, pero ahí podemos continuar con las preguntas también que quedan pendientes. Y además, la persona que les extendió esta invitación está facultado para poderles brindar la información que resuelva la duda en caso de que no hayan sido aquí resueltas en esta sesión, doctora. Entonces tenemos, para cerrar gastrointestinales, tenemos un caso de una persona que mantiene su vientre inflamado y por mucho tiempo ya ha tomado muchísimos tratamientos, hace mucho ejercicio, inclusive dice que hasta tomar agua le inflama el estómago, se le inflama. Y luego hay otro caso de estreñimiento crónico, otro caso de la Helicobacter pylori. Tenemos casos de colon, otra vez nuevamente vientre inflamado desde hace 16 años que lo maneja, y gastritis, doctora. Muy bien. Doctora Lizárraga, le dejo el paciente con estreñimiento crónico y doctora Aida, sea tan amable, esto de que hasta el agua le inflama, estoy pensando que es una gastritis o es una colitis, salvo su mejor opinión. Y tenemos el Helicobacter pylori, doctor Sansen. Y creo que ahí cerramos, ¿no, Margarita? Sí, doctora. Ok. Adelante, Bien, colegas. sí, Doctora Lizárraga. claro que sí. De hecho, todas las mencionadas aquí, INER es el reino, el que nos ayudaría definitivamente tanto a modificar pH, a hacer que esos intestinos se muevan y fluya todo lo que está constipado ahí adentro, y también pues a todas las necesidades de las itis a nivel digestivo, ¿no? Claro que, como siempre, sumado por nuestro Velash, ¿sí? Cabe mencionar que una parte de las emociones, una gran parte de las emociones tiene muchísimo que ver con la sintomatología digestiva, desde las inflamaciones crónicas de intestino, ese famoso colon irritable, ¿sí? Hasta las gastritis. Entonces, sí, ese toque emocional ahí es bien importante escudriñarlo para darle un mejor seguimiento a la persona y definitivamente cómo anda su proceso de alimentación, básicamente. Exacto. Ujú. Sí, muy bien. Entonces, Velash con INER. En Velash este caso, ajá, el estreñimiento crónico, he visto que da buenos resultados cuando recomendamos el INER con agua tibia en ayunas. Como en que es ese ayunas, baño de pero alcalinidad eso que es el un cuerpo hábito ocupa. que sugiero todos realizarlo porque depura, limpia, hace que se mueva mejor, pues lo que nosotros llamamos motilidad digestiva, ¿no? Y eso ayuda muchísimo, muchísimo. Una tacita de agua calientito, lo primero que haces en la mañana al despertar, ¿sí? Y manejo de emociones, Bella Shiner. Esos dos productos, ¿sí? Ayudan muchísimo, muchísimo a ver excelentes resultados a nivel digestivo. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora. Y también, obviamente, a todos los pacientes de temas gastro, Hasaki tiene que Claro, ir, sí o sí, para claro que sí. fortalecer la microbiota intestinal de la que tanto hemos estado hablando. Muy bien. Exactamente. Ok. Adelante, doctora Ida. Muchas gracias, doctora Lizárraga. Muy amable. Buenas noches. En relación a la inflamación intestinal, aquí tenemos un problema de metros y metros de intestino, ¿verdad? Entonces, estas personas sí o sí tienen que quitar el azúcar y las harinas. Si no,
Desinflamamos y volvemos a inflamar, desinflamamos y volvemos a inflamar. Es importante que inicien con Hasaki. El Hasaki desinflama rápido, la verdad es que es rápido. Yo le recomendaría como desayuno y como cena. Ayuda muchísimo también el Cronit. El Cronit lo recomiendo después de cada comida. Desayuno, comida y cena. El Iner en ayunas en medio vaso de agua. Ir introduciéndolo gradualmente. Y como agua de uso, el velar. Tratando de tomar un mínimo de 2 litros de agua diarios. La mejoría en la inflamación va a ser notoria, pero esto se tiene que sostener mínimo 4 meses porque esa microbiota está totalmente desequilibrada y necesitamos que se equilibre. En cada caso hay un trasfondo importante que a lo mejor muchos de estos casos ya se hicieron pruebas de que si es síndrome de colon irritable, que si es una intolerancia a X alimento. Bueno, ya eso se tiene que manejar desde el punto de vista personalizado con su nutriólogo o su médico especialista en nutrición clínica, pero ya sería personal. Sin embargo, las 4 Exacto. fórmulas de esta manera le ayudan muchísimo y se nota desde la primera semana en el consumo. Así es, y haga la prueba, como ya la doctora Ida nos lo está diciendo y todos los médicos lo han recomendado. Quítese el azúcar, quítese las harinas, descanse un rato de la leche y los lácteos y usted se va a dar cuenta el cambio radical que su aparato digestivo va a tener. Entonces, espero que hayan tomado nota. Doctor Sansen, el pacientito con el Helicobacter pylori. Sí, bueno, cuando encontramos el Helicobacter pylori y da síntomas, pues hay que erradicarlo. Ujú. Sí. Entonces, hay que trabajar con el paciente, hacer una erradicación. Son tratamientos muy específicos con antibióticos y algunos antiácidos o sea, de inhibidores de bomba de protones para que no tenga tanta acidez el paciente y pueda Ujú. tolerar los medicamentos. Son 2 semanas de tratamiento. Durante Sí, estas no, 2 semanas podemos estar haciendo el acompañamiento con las fórmulas, no hay ningún problema. El exactamente. Helicobacter pylori es una bacteria muy especial, ya que puede soportar la acidez del estómago, el pH del estómago, que es de un pH de 3, entonces totalmente ácido. Mas, sin embargo, esta bacteria puede vivir allí cómodamente, que se hace como una casita con urea, ¿verdad? Entonces, Ujú. bloquea la acidez del estómago y esa bacteria puede seguir este, proliferando y haciendo erosiones a nivel del estómago y empezando a producir las úlceras y después de ahí, pues si no se corrigen correctamente, pues tener el cáncer de estómago también. Por lo Exacto. tanto, si ya encontramos el Helicobacter pylori y da síntomas, pues hay que erradicarlo. Y este necesita un tratamiento especial. Si ya tiene el paciente ese diagnóstico, tiene que acudir a que le hagan su tratamiento de erradicación. Y acompañarlo de las fórmulas para que es una bacteria oportunista hasta donde yo sé. Entonces, oportunista porque las condiciones del aparato digestivo del paciente fueron propicias para que la bacteria, lo que dijimos en la charla inicial, ¿verdad? Cuando usted tiene el terreno apropiado, la bacteria llega y hace sus estragos. Entonces, eso es lo que le estaba diciendo el doctor Sansen sobre el Helicobacter pylori. Corrija toda la alimentación, como he escuchado durante la charla, tiene que ir con el médico porque es bacteria. Aquí sí necesita un tratamiento alópata, prescrito por un médico calificado y usted trabajar el reequilibrio de su cuerpo con las 4 fórmulas, tal cual he escuchado durante la charla, ¿sí? Y pues bueno, no sé si quieran agregar algo más, colegas. Margarita, creo que ya terminamos, ¿no? Sí, doctora, y de hecho ya nos excedimos bastantito. Ay, Nada sí. más comentar que siguen algunas preguntas realizándose. La sesión quedó grabada para que podamos revisar. Muchas de ellas son reiterativas, se repiten, las pueden revisar y tener la misma orientación para cada uno de sus inquietudes. Y algunas otras, pues los invitamos que la siguiente semana, doctora, el martes, en el Mm, mismo horario, se conecten y podamos apoyarles con el siguiente especialista
en el tema de la salud para que puedan también resolver sus preguntas y agradecerles a todos nuestros panelistas, nutriólogos y médicos que nos acompañaron esta noche y al staff de apoyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, también. Y Y a todos algo nuestros muy invitados. importante, Margarita, es Sí, que doctora. estaba viendo cuáles son los síntomas de X enfermedad. Ese tipo de respuestas no los vamos a dar porque usted nos está pidiendo un diagnóstico y nosotros estamos en una charla de Zoom meramente orientativa. Le pido que, por ejemplo, es el caso muy diferente de las preguntas que han estado eh, tomando nuestro equipo de staff maravilloso que hacen un ejercicio de integración, ya son casi médicos, ¿sí? Pero por ejemplo, nosotros en este tipo de charlas no le vamos a dar diagnósticos. Si usted quiere un diagnóstico, usted necesita acudir a una consulta en donde ya de manera profesional y seria le atenderemos como usted se merece. Otra cosa muy importante, Margarita, que tenemos que puntualizar y lo voy a reiterar porque ya lo dije, no se suspenden tratamientos. Lo que usted escuchó en esta charla es hacia su cuerpo, a ayudarle a su cuerpo a su reequilibrio para que el tratamiento de su médico tratante que usted no va a modificar, solamente lo tiene que modificar su médico tratante, entonces tenga muchísimo más resultado. Creo que esas acotaciones, Margarita, no nos debemos de cansar de estárselas diciendo para que no busquemos el camino fácil. Ustedes ya escucharon aquí, todos mis colegas que están en este panel de expertos, todos se enfocaron en que usted tiene que hacer un compromiso con su salud. La doctora Aida lo dijo muy claro, disciplina, perseverancia, paciencia con su cuerpo para que usted pueda ver los resultados. Esto no es magia, no somos productos milagros, esto es tecnología científica con más de 40 años de investigación que nos respalda y que eso nos da la confianza a los médicos de poder estar aquí con usted conversando. Entonces, acuda a todas las charlas en donde estén no solamente médicos, el personal de Sanki se ha capacitado mucho en el tema. Somos su respaldo. Ustedes ven que hay un equipo médico que los respalda, pero ellos solitos también saben hacer salud pública, que es lo que a nosotros nos interesa, mejorar la salud pública de este país. Y en el equipo todos lo podemos lograr. Usted comprometido con nosotros y nosotros con usted. Margarita, muchas gracias, Muchas equipo. gracias. Muchas Sandra gracias Luz a y todos. todos, Muy buenas colegas. noches y excelente 2024 lleno de salud para todos. Gracias. Los No, honro, colegas. Muchas gracias. vemos. Buenas Bye. noches. Bye, bye. Buenas noches. Doctora Vicky, mil gracias a todos y a los médicos. Hasta luego. Gracias. Buenas noches.